multimillonario saudita Osama Bin Laden, que todos ustedes conocen, que cambió de actitud a partir del momento en que las tropas norteamericanas se instalan en Arabia Saudita como consecuencia de la guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait por Irak, y a partir de ese momento pues surge el antiamericanismo de Osama Bin Laden, que va a proclamar la yihad contra lo que él llama la alianza sionista cruzada. Ahora bien, en la actualidad, y dejando al margen la yihad, parece ser por lo que se lee hoy en día y también incluso por los cables diplomáticos filtrados a Wikileaks, que ustedes habrán tenido ocasión de conocer a través de un diario de tirada nacional. Ha habido 5 periódicos del mundo que los han difundido, y en España ha sido el país. Pues bien, parece ser que la principal amenaza para la seguridad y para la paz, no solo de Estados Unidos, sino también para la estabilidad de sus aliados sunitas en la península arábiga, pues es el programa nuclear de Irán. El programa nuclear de Irán de Ahmadinejad y de misiles balísticos. Parece ser que es la principal amenaza. Y en cuanto a Irak, tras el derrocamiento de Saddam Hussein, tras la guerra y la ocupación anglo-norteamericana, lo cierto es que hoy en día parece que hay una creciente influencia del Irán chiita sobre Irak, y que el actual gobierno de Irak, representado por el primer ministro Maliki, es un gobierno de tendencia próxima a Teherán. De manera que vean ustedes hasta qué punto la guerra y la ocupación de Irak pues no ha salido precisamente como querían sus protagonistas. Pero el Islam, y con esto acabo esta alusión al Islam, hasta aquí hemos hablado del Islam como un mundo aparte, como un mundo lejano. Teherán, Islamabad, Kabul, Riad, Palestina, parece que está muy lejos. Es que hoy en día el Islam no se ubica en los límites de Occidente, sino que el Islam está en el corazón de Occidente. Los grandes movimientos migratorios de las últimas décadas han provocado un extraordinario crecimiento, un espectacular aumento del número de musulmanes en Europa, mucho menos en Estados Unidos. Tengan en cuenta que en 2005, no conozco las cifras actuales, había alrededor de 20 millones de musulmanes en situación ilegal o legal dentro de la Unión Europea, sobre un total de 457 millones de habitantes. Y las poblaciones musulmanas que viven en Europa, invocando a veces el multiculturalismo, han reclamado el reconocimiento de sus particularidades culturales y religiosas. Y esa demanda ha encontrado respuesta en determinados poderes públicos de algunos países europeos. Por poner un ejemplo significativo y elocuente, en 2008, hace 2 años, en el Reino Unido, se reconoció la posibilidad de instaurar tribunales islámicos para aquellos creyentes que así lo desearan. ¿Y cuál ha sido el resultado inmediato de la creación de estos tribunales islámicos? Pues el resultado inmediato ha sido el fin ya en la igualdad de la distribución de las herencias, en perjuicio de las mujeres, por supuesto, y por otra parte la práctica inmunidad de los actos de violencia sobre de los hombres contra sus mujeres. Incluso podemos citar también una sentencia de una jueza alemana de 2007, una sentencia de una jueza alemana, que denegaba el divorcio a una mujer musulmana, el divorcio de su marido maltratador. ¿Y qué alegaba la sentencia? Pues alegaba que los castigos corporales a la mujer están reconocidos por el Islam y aceptados por el Corán. Como ven, se consagran discriminaciones, intolerancias fundadas en diferencias culturales y religiosas. Y precisamente ahora voy a hablar de cuál es el papel que para ello desempeña nuestra institución.
la UNESCO. Y en ese sentido voy a citarles solamente un instrumento jurídico aprobado por la UNESCO justamente en el año 2001. Año 2001, hace 9 años, y este documento fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en París, tan solo unos meses después, muy poco tiempo después, de que se produjeran los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que acabamos de evocar. Y este instrumento jurídico es la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Pues bien, esta Conferencia General de la UNESCO, la número 31, convocada y celebrada en circunstancias muy dramáticas, como ya saben, brindó a los Estados participantes la oportunidad de reafirmar su convicción de que el diálogo entre culturas es el mejor garante para la paz y la seguridad internacionales. Y por otra parte, también le dio oportunidad a los Estados participantes de rechazar categóricamente la tesis, sin mencionar a su autor, claro, la tesis del inevitable choque, la tesis que auguraba el inevitable choque de civilizaciones. Pues bien, esta declaración de la UNESCO declara la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad, tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Identidad que no cabe identificar como un patrimonio estático, es lo que les decía antes, sino como un patrimonio cambiante. Y esta Declaración Universal de la UNESCO aspira también a evitar toda tentación fundamentalista. Toda tentación fundamentalista o integrista que, en nombre de las diferencias culturales, sacralice esas diferencias culturales, violando, vulnerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, como ustedes saben, se aprobó en París en 1948. La declaración insiste en el hecho de que toda persona, todo individuo, debe, en primer lugar, reconocer la alteridad, la existencia del otro, en todas sus formas. Pero también debe reconocer el carácter plural y cambiante de su propia identidad como individuo, dentro de sociedades que son igualmente plurales y cambiantes. Podríamos decir que toda persona, cada uno de nosotros, no participamos de una única identidad colectiva. Seríamos muy pobres si solamente tuviéramos una identidad, sino que participamos de distintas identidades colectivas. Y así podemos distinguir, en primer lugar, claro está, la identidad cultural, porque todos nacemos en un lugar determinado, en una cultura determinada. Es algo que no podemos elegir, nos viene ya determinado. Nacemos en un país, en una lengua, en un lugar determinado. Sí que podemos cambiarla más tarde, eso sí, pero nacemos dentro ya de una cultura. Pero esa cultura en sí misma es múltiple y es cambiante. Pero en segundo lugar, junto a esa identidad, que es muy importante por supuesto, está la que podemos llamar identidad cívica. Es la pertenencia a un país, a un Estado. No una cultura ya, sino un Estado que puede aglutinar distintas culturas, claro está, distintas lenguas, por ejemplo, como en España. Y, por último, nos encontramos con la adhesión a un proyecto común. A un proyecto común, a una serie de valores jurídicos, políticos y morales. Potencialmente, además, universales, que pueden extenderse por todo el mundo. Aunque bien es verdad que solo determinados países los hayan reconocido en sus legislaciones particulares. Por tanto, ven ustedes que hay tres identidades como mínimo: la cultural, la cívica y finalmente la ideológica. Y esas distintas identidades se convierten también en lealtades. Hay una lealtad a la cultura,
hay una lealtad al Estado en el que uno vive, hay una lealtad también a unos valores determinados que pueden ser compartidos por todos. Pero claro, esas identidades pueden entrar en conflicto. Mi identidad cultural puede entrar en conflicto con el Estado en el que yo vivo, o con los valores que ese Estado pretende imponer. ¿Qué hacer entonces cuando se entra en conflicto esas distintas identidades? Que tiene que ver con lo que acabo de indicar antes, de los musulmanes que puedan vivir en Europa. Pues bien, en ese sentido les cito a ustedes el artículo 4, muy importante, yo creo que es el más importante de todos, ¿no?, desde mi punto de vista como jurista, el artículo 4 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Y es que nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos reconocidos por el derecho internacional o limitar su alcance. Ese es el límite, los derechos humanos. Y yo añadiría algo más. Tampoco se pueden invocar las diferencias culturales, la diversidad cultural, para atentar contra los derechos reconocidos por la legislación de un país democrático. También es un límite, el derecho nacional, el derecho de un Estado. No solamente el derecho internacional, sino también el Estado en el que se vive. Hay una lealtad frente al Estado en el que se vive. Y es un límite. En el año 2010, la UNESCO ha insistido en un principio muy importante, ya lo he dicho al principio, no he dicho esas palabras, el principio de la dignidad igual de las culturas, el respeto mutuo y el fortalecimiento de la cooperación internacional al servicio de una paz duradera. El plan de acción que previó la UNESCO para la conmemoración de este año internacional contemplaba, en primer lugar, algo muy laudable, que era el conocimiento de la diversidad cultural, étnica, lingüística y religiosa. Pero además, y esto creo que conviene destacarlo, también postulaba ese plan de acción la creación de un marco de valores de vocación universal que pudiera ser compartido por todos y que estuviera basado en el respeto a los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales. Y es que por encima de las lógicas identitarias se hallan los principios universales. ¿Hasta qué punto estas declaraciones tienen eficacia práctica? Porque a menudo me lo he preguntado. Estos textos son inmejorables desde el punto de vista de su contenido y de lo que pretenden. Quizá a veces parezca más declaración de principios que realidades efectivas, pero comparto la frase de uno de mis novelistas favoritos, el norteamericano Francis Scott Fitzgerald, cuando afirmaba que hay que ser capaz de ver que las cosas no tienen remedio y no obstante estar convencido, estar decidido a cambiarlas. Nada más, muchas gracias por su presencia y su atención.